Buenas, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo video del canal de Monoblog Argentina. Estamos muy contentos porque recibimos la invitación para probar la Adventure, una rueda que aún no salió al mercado. Estamos en China, los chicos de InMotion nos invitaron, así que apenas llegamos la empezamos a mirar en detalle, salimos a hacer unos recorridos por montaña y estas son todas las cosas que les vamos a contar sobre la nueva Adventure. Se la presentamos. Una aclaración importante que vamos a hacer es que varias imágenes que van a ir viendo en el video son prototipos. ¿Por qué? Porque InMotion nos fue prestando distintos prototipos que tenían con distintas amortiguaciones y dado que acá hace más de 30 grados de temperatura, fuimos probando distintos prototipos con distintas configuraciones hasta llegar a este último que fue el que más nos gustó y el que más se asemeja a la versión final que va a salir a la venta. Lo primero que hicimos al comenzar el test fue ir directo a la montaña, así que piedras, piso mojado, pendientes, y ahí es donde notamos que la Adventure es una rueda diseñada para eso. Tiene un motor con una potencia de 4000 watts con 9000 watts de pico y una controladora Raptor capaz de entregar más de 450 amperes de potencia. Es una rueda muy ágil, el peso de 40 kilos y sus dimensiones ayudan realmente a circular por casi cualquier sendero. El motor tiene muchísima potencia, es de 12 pulgadas, funciona hasta 134 volts con la batería, así que imagínense el torque que tenemos disponible en todo momento. Es solamente la capacidad del rider la que puede hacer subir o bajar alguna que otra pendiente. En la ciudad tenemos siempre potencia instantánea disponible. La controladora Raptor, compuesta de 42 MOSFET y 18 capacitores, es capaz de entregar más de 450 amperes por momentos y además es una rueda de 16 pulgadas, un rodado más chico, lo que favorece tener siempre ese torque instantáneo para acelerar. Sobre todo sorprende cuando salimos desde partida destemida hasta los 50 o 60 km por hora. Cuando salimos de un semáforo es imponente el torque. Salimos y vamos de 0 hasta 70,8, que fue la velocidad máxima que pudimos lograr en esta rueda, de manera muy lineal. En menos de 100 metros ya podemos llegar a la velocidad máxima. ¿Es suficiente? Para nosotros sí, dado que 70 km por hora es mucho para circular por la ciudad y además es una rueda pensado para el off-road, es una rueda pensada con suspensión para caminos de montaña, caminos de ripio, elevaciones, pendientes y tiene una cubierta de taco, así que 70 km por hora para nosotros es una muy buena velocidad máxima. Al finalizar los recorridos de montaña y ciudad hicimos un poquito de escaleras y eso realmente es algo muy sencillo cuando andamos en la Adventure. La posición tanto del guardabarro trasero como del delantero y el despeje de los pedales al suelo hace que podamos encarar cualquier obstáculo y si desinflamos un poco la cubierta trepa de una manera muy sencilla. Así que es algo realmente muy entretenido y que a los riders seguramente de la marca InMotion les va a gustar. En cuanto a protecciones, tenemos protecciones en la parte baja de las carcasas de las baterías. Estas carcasas son de metal, así que realmente funcionan muy bien como protección. Además tenemos una manija en esta parte y tenemos otra manija en la parte delantera que ofician como protecciones de toda la rueda en caso de algún accidente. Al momento de frenar, después de varios ejercicios y varios testeos, logramos buenas cifras para frenar de 25 a 0, 4 metros y para frenar desde 40 a 0 logramos 7,5 metros. Cifras buenas, uno tiene seguridad al tirarse para atrás en este tipo de vehículo con mucha potencia en el motor y también la manija de adelante nos ayuda a agarrarnos en el caso de querer ejercer más fuerza hacia atrás. Hablando un poco del comportamiento y como comentamos en los puntos anteriores, tenemos una rueda que es muy fácil de adaptarse en los primeros metros. Es fina cuando uno se posiciona encima,
Después tenemos un diseño que nos parece muy similar en la parte baja a la T4, pero tenemos todas protecciones, sobre todo una carcasa de metal en las baterías y que son removibles muy fácilmente, así que este es un punto importante en la nueva Adventure. Tenemos tres modos de manejo: el modo Sport, que es el modo que más potencia nos entrega el motor todo el tiempo, el modo D para andar más relajados, y además agregamos un modo Parking que tenemos que presionar 2 veces el botón de encendido y en ese momento la rueda desactiva el motor y nos deja aparcarla en cualquier lugar, así que es un modo realmente muy bueno porque no tenemos que prender o apagar la rueda cada vez que la tenemos que apoyar en algún lugar. Probamos los dos modos de manejo, tanto Drive como Sport, pero obviamente nuestro preferido es el Sport. Así que para la prueba de autonomía la medimos en el modo más picante como siempre hacemos. Ahora, una cuestión clave a tener en cuenta es que en China no se puede circular con monociclo o monopatín eléctrico por las calles, así que los primeros 15 kilómetros de recorrido fueron a una velocidad mucho más tranquila hasta poder salir a una zona más alejada. Nos dio 85 kilómetros circulando en el modo Sport, cifras realmente muy buenas, pero que nos encantaría repetir este test, como hacíamos siempre, en alguna ciudad de Argentina. Tanto el modo Sport como el modo D o Drive podemos cambiarlo desde la aplicación de InMotion, y entre el modo D o Sport y entre el modo Parking lo hacemos mediante el botón de encendido. Cuando estábamos terminando el test de autonomía empezó a llover, nos empapamos, pero de paso pudimos probar qué tal andaban tanto el guardabarro delantero como el trasero. Funcionan bien, aunque si la lluvia es muy fuerte y circulamos rápido nos vamos a terminar salpicando la espalda. Y acá es donde vemos que quizás InMotion, a nuestro parecer, bajó un poco la calidad de terminaciones en encastres, en botonera, sobre todo comparando con la B12HT con su upgrade en pantalla o con la B13. Las terminaciones parecen un poco más rústicas, aunque quizás la marca acá priorizó potencia del motor, batería y protecciones tanto traseras como delanteras en vez de priorizar un poco la calidad de los encastres. Sobre todo este plástico, que notamos que tendría que ser un poco más blando para que no nos lastime las piernas, sobre todo cuando circulamos. Y ya que nos metimos en el lateral de la rueda, tenemos unos pads especialmente diseñados para este modelo, con detalles en color naranja, posibilidad de adaptarnos a nuestro gusto, y además tenemos unos pedales que realmente funcionan muy bien, son livianos, tienen unos pines para que nos ayude a traccionar con nuestro calzado, así que esa parte de la rueda realmente funciona de manera excelente. Tenemos una rueda alta de 68 centímetros, con un ancho de 42 centímetros y 8 kilos más sobre la balanza con respecto a la B12HT. Manejar sentado en este vehículo es prácticamente imposible. Cuando nos agachamos quedamos en esta zona de la luz trasera y la manija, así que va a ser imposible manejar en esa posición, aunque quizás para los recorridos off-road no es lo más recomendable. Preguntamos en fábrica y nos comentaron que van a desarrollar un asiento especialmente diseñado para este modelo. Circulando por todo tipo de caminos, pudimos probar distinta configuración en la presión del neumático. Las que más nos convenció para nuestros 75 kilos y con la que podemos circular tanto en ciudad como bajar escaleras, como ir a la montaña, fueron 25 PSI. Recordemos que tenemos un neumático de la marca Carrier-Stone de 16×3, es bastante ancho, tiene mucha cantidad de tacos, así que nos ayuda sobre todo en montaña a lograr tracción. Además, tenemos un aro de llanta de color naranja, similar al de la HT y reforzado. Agregarle suspensión a una rueda de 16 pulgadas en la marca InMotion era algo muy esperado por los fanáticos de la marca. Acá tenemos la Adventure con una suspensión hidráulica con 85 milímetros de recorrido, la posibilidad de regular la precarga de ese amortiguador y además la posibilidad de cambiarle el espiral en base a nuestro peso por algún espiral más grueso o más fino. Realmente la suspensión funciona muy bien, es una rueda cómoda que nos da buen rebote
y sobre todo al ser fina, tenemos la posibilidad de maniobrar muy bien ante cualquier situación, sobre todo en off-road. La batería que incorpora la Adventure, como dijimos anteriormente, tiene 2277 Wh, algo así como 20 A. Se puede extraer de una manera muy sencilla y además tenemos dos puertos de carga ubicados en la parte superior de la rueda, pero perdimos la capacidad de poder cargar el celular o algún accesorio, dado que esta rueda no cuenta con ningún tipo de carga USB. Llegamos a la parte del display, la iluminación, y acá les podemos decir que nos vimos un poco decepcionados cuando nos mostraron la rueda por primera vez y vimos el nuevo display que equipa. Es un display LCD muy sencillo, quizás la marca lo ha hecho dado que es una rueda orientada al off-road y con los posibles golpes o caídas, hizo un display más resistente. Pero la verdad que a nuestro parecer perdió un poco, dado que en el display no se ve tan bien la información que va mostrando durante el día, cuando la luz solar pega de lleno, y además es un display que lo notamos algo anticuado. Algo para destacar siempre de InMotion es su aplicación. Con el celular podemos controlar todos los parámetros de la rueda, tenemos una BMS inteligente que nos marca celda por celda la cantidad de carga y el voltaje que tenemos, y además podemos cambiar un montón de opciones de configuración, sobre todo de aceleración o de frenada. Esta rueda no cuenta con parlante, como sí tenía, por ejemplo, la B12 HT, pero bueno, quizás por el uso al que va orientado es algo que no usaríamos demasiado. La iluminación de la rueda es muy buena. Tenemos un faro delantero con lupa que oficia muy bien, sobre todo cuando circulamos en la noche. Tenemos una iluminación pareja y además la posibilidad de orientarlo en base a nuestra configuración de manejo. La luz trasera es una luz roja realmente muy potente que oficia como posición o como stop. Los detalles en naranja de la rueda le quedan bien, pero a nuestro parecer son un poco mucho, dado que tenemos distintos tonos de naranja. Este es un naranja, este es otro naranja, otro naranja, otro naranja y otro naranja. Así que por ahí nos hubiera gustado un diseño más sencillo, o que por lo menos en base al material hubieran elegido mejores tonos de naranja. Y como conclusión le queremos decir que pasó otro monociclo más, una rueda única en el mercado que todavía muy pocas personas pudieron probar por las manos de Monoblog Argentina. Les queremos recordar que es muy importante para nosotros que se suscriban al canal, aprieten la campanita, eso ayuda al algoritmo de YouTube a mejorar las búsquedas. Y la Adventure, como la publicó InMotion cuando le puso su nombre, es una rueda pensada para la aventura. Tenemos una excelente potencia de motor, buenos componentes, una rueda bastante resistente con suspensión y una capacidad de maniobrabilidad muy superior a otras ruedas de 16 pulgadas con amortiguación del mercado. Y creemos que ahí es donde apuntó InMotion al lanzar este vehículo. Así que es una rueda pensada para ese público que les gusta andar por ciudad, pero que además les gusta salir a divertirse. La Adventure está preparada para eso. Tenemos una rueda muy ágil con muy buena maniobrabilidad, una suspensión regulable y confortable, y además es una rueda portable, dado que de dimensiones reducidas y con un tamaño de 40 kilos que termina siendo bastante portable para la potencia que tiene este vehículo. Queda un tema fundamental para la conclusión y es el precio, pero aún la marca no lo informó. Así que esperamos que sea un precio competitivo, aunque quizás la controladora Raptor, la batería, la potencia del motor y los 134 volts hagan que el usuario tenga que pagar un precio un poco excesivo para llegar a este tipo de vehículo. Otro test de la marca InMotion que termina. Agradecemos a los chicos de InMotion Global, sobre todo a la parte de marketing, por habernos dado la oportunidad de venir hasta China a probar esta rueda única en el mercado. Así que bueno, les queremos agradecer a ellos y a todos los que hicieron posible este viaje, y además queremos recordarles que Monoblog tiene un sitio web y redes sociales en el que vamos subiendo todos los adelantos de todos los productos que vamos probando.
Los esperamos, un saludo y muchas gracias.